Hola, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, titular de la asignatura Filosofía del Derecho. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante que tiene que ver con el desarrollo de su definición y obviamente el posicionamiento en la filosofía del derecho de lo que tiene que ver el poder, Estado y derecho. Vamos a poner nuestra presentación, en un momento la ponemos. Listo, bien. Entonces vamos a ver el tema hoy de la asignatura Filosofía del Derecho, Poder, Estado y Derecho. Muy bien. Vamos a ver lo que son las definiciones y conceptualizaciones del poder en la filosofía del derecho. Muy bien. Para comprender la filosofía del derecho, bueno, tenemos que entender dos puntos muy importantes. Primero, es que conocer qué es la fuerza bruta y qué es el poder legítimo, ¿sí? Bueno, primero, la fuerza es el uso de la violencia física, moral, puede ser también psicológica, para obligar a otros a realizar cierta actividad, pero eso es nada más por el simple hecho de hacerlo mediante actos violentos, digámoslo así, ¿no? Y el poder es una fuerza institucionalizada y reconocida por las normas en una sociedad, en la cual pues en la sociedad existen diversas normas en las cuales a nosotros como ciudadanos nos obliga, y no solamente a nosotros como ciudadanos, también a las instituciones, sean públicas o sean privadas. Entonces, varios ordenamientos legales señalan qué es lo que no tenemos que hacer, pero obviamente está dentro de una norma en la cual tenemos que cumplir todos, una norma que creó el Estado. En cambio, la fuerza bruta, pues es así de violencia física, es más, es un delito, ¿sí? Y puede ser una violencia física, moral, también puede ser violencia económica, hay diferentes tipos de violencia los cuales con esa fuerza bruta pues obligan a una persona mediante estas, digamos, violencia a realizar algo. Y en cambio el poder, pues ya como lo mencionamos, es una fuerza, pero es una fuerza institucionalizada. Ahora, el derecho, ya enfocándonos al derecho, pues bueno, eso necesita el poder para ser eficaz. Esto es lo que conocemos como la coercibilidad, la coercibilidad, ¿no? Pero pues el poder necesita estar acompañado del derecho para que no se pueda convertir en una brutalidad, en una violencia o en una tiranía, ¿sí? En nuestro sistema jurídico, el poder no es algo de lo que alguien se apodere por capricho, o sea, que alguien tenga esa facultad nada más de puro capricho o nada más por gusto, ¿no? Así no es el sistema jurídico, sino que funciona de una manera organizada y también justificada, obviamente mediante los valores, como uno de ellos, conocidos como la justicia. Entonces, muchas de las reglas, normas que tenemos en nuestra sociedad, pues obviamente van enfocadas a buscar justicia, a buscar un bien común, a un desarrollo, para que vivamos en un medio de convivencia social, pues obviamente armonizada. ¿Ok? Muy bien. Ahora, a nivel estatal, digamos, hablando del Estado, el poder se convierte en una conceptualización como se denomina soberanía, ¿no? Que es la capacidad que tiene para tomar decisiones definitivas dentro de un territorio, ¿sí? Solamente, por ejemplo, los que están encargados de esta soberanía, que es el Estado, pues obviamente cada país tiene sus propias legislaciones, tiene su propia estructura política, tiene su propia estructura institucional, y ellos van a definir sus decisiones. Nosotros, por ejemplo, en México, pues el que esté el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, pues en un conjunto pues obviamente toman las decisiones en nuestro país. Y bueno, pensando en un gran tratadista como Max Weber, pues bueno, él define como el Estado moderno, se define como el tener el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Sí, es un uso de la fuerza, pero es legítimo. ¿Por qué? Porque está en un ordenamiento legal, porque se lo han creado diversas facultades a personas o instituciones para crear ese bienestar y obviamente pues van a tener que utilizar la coercitibilidad. Bien, bueno, esto significa que el poder deja de ser solamente un atributo personal de un X jefe, ¿no? Sino se va a convertir en un poder de derecho que va a residir obviamente en ordenamientos legales, entre el principal, que de ahí se emanan todos los ordenamientos legales en nuestro país, pues es la Constitución.
Y así la soberanía se convierte en la facultad también de crear leyes que organizan la convivencia social y buscan el bien común, que esa es la finalidad de la creación de las normas y que obviamente mediante la filosofía del derecho pues hace críticas de ellas, hace críticas para que puedan cambiar o en su caso también analiza el comportamiento humano del cual va a partir pues la generación de nuevos ordenamientos legales que acote la conducta humana. En este caso habrá nuevas, va a haber, es dinámico, va a haber otros comportamientos humanos que en un futuro pues van a tener que ser, vaya, acotados, de decirle a la población de que prohíba o no pueda hacer cierta, o si haces algo, esta es la consecuencia, dentro de un norma, obviamente una norma, ¿no? Una legislación, siempre y cuando cumple con la Constitución y hoy en día también cumple con los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano. Bien, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo práctico de esto, la diferencia entre un mandato arbitrario y una sanción legal, ¿no? Por ejemplo, si un gobernador ordena castigar a un ciudadano sin una ley previa, solamente por su propia voluntad, pues bueno, estás ejerciendo un derecho, un poder, más bien está ejerciendo un poder de hecho o tiranía, ¿no? Porque no hay, o sea, está castigando a un ciudadano, pero no hay un ordenamiento que lo diga, ¿sí? Lo cual es solo una fuerza pues disfrazada, que solamente esa persona se cree por el hecho de ser por ejemplo, un gobernante, ¿no? Bueno, ahora. Por el contrario, hay un juez. Este juez impone una pena después de un proceso basado en leyes aprobadas por el Congreso, ejerce un poder legal y un poder legítimo, ordena alguna cuestión, ¿sí? Bueno, en este segundo caso, bueno, pues el poder está limitado por la ley para proteger libertades y seguridad de todos los ciudadanos, ¿sí? Por ejemplo, alguien se metió a su casa que no es de él. Llega el dueño y le dice, por favor, salte porque es mi casa, que está mi escritura, y la persona dice, no, pues yo me quedo porque ya por el hecho de que yo esté aquí dentro ya es mía. Pues no, esta persona que tiene una escritura, que tiene un título propio, que tiene un título legítimo, que ya es un procedimiento para poder obtener una escritura pública ante un notario, va a ir contra un juez a solicitarse que esta persona se salga. En este caso, en palabras más, palabras menos, se llama un procedimiento reivindicatorio. Entonces, va a un juicio, entonces el juez ordena que la persona que está en posesión se salga. ¿Por qué? Porque no es su casa y ya lo determinó un juez dentro de un procedimiento que existe en las leyes, en el cual también va a ser llamado, se va a tener que presentar en el juicio y todo el procedimiento que tiene que seguir hasta una sentencia. Y en esa sentencia, pues bueno, el juez determina que se salga. En ese momento, el juez está ordenando. Pero ese poder que tiene ese juez viene legitimado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto para evitar abusos, ¿no? La filosofía jurídica enseña que el poder debe tener sus propios límites estrictos, pues el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, no es un poder único o un poder porque, nada más porque es juez, por ejemplo, no. El juez va a tener que seguir un procedimiento y cumplir con la ética profesional, cumplir conforme a derecho, cumplir con muchas cosas más. ¿Ok? Y bueno, el mecanismo más efectivo, pues es uno de los mecanismos más efectivos para el cuidado de las libertades y los derechos de las personas, pues obviamente uno es la división de poderes, en la cual encontramos lo que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, donde cada órgano de entrada son independientes y bueno, cada órgano controla pues, a las demás dependencias que emanan de ellas, ¿sí? Que son, cada una va a tener sus propios ramificaciones. Bueno. Al vivir en un estado de derecho, pues bueno, los gobernantes, pues es complicado decirlo, pero es de forma coloquial, pues somos esclavos de la ley, porque nosotros no nos mandamos solos en algunos comportamientos. No puedes tú andar privando de la vida, no puedes andar privando de la libertad, no puedes andar lesionando, no puedes andar cometiendo fraude. Cuestiones que la misma legislación te acota a no hacer. ¿Por qué? Porque afecta derechos de las personas. Entonces, estamos sujetos, nosotros como ciudadanos, y también las instituciones públicas y privadas, a cumplir con un ordenamiento legal. Bueno, pues esta organización jurídica es la que transforma las relaciones de obediencia en un deber moral, porque tenemos que tener esa moral para cumplir con las leyes, basado en el respeto y también, bueno, a las leyes y también a las instituciones. ¿Ok? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero obviamente
A lo mejor ustedes tienen conocimiento de otros ordenamientos legales y que el Código Civil Familiar dice esto y que la parte suele ser otro. Esto es un ejemplo muy simplificado de cómo debemos entender nosotros la operatividad de la aplicación de la norma. Fíjense, hay un caso muy famoso, lo conoce todo el mundo. Bueno, pues resulta que hay un heredero que asesina a su abuelo para cobrar la herencia. Bueno, la ley escrita, suponiéndonos que la ley escrita no prohíba expresamente la sucesión en este caso, o sea, que no diga nada. En la realidad, cuando una persona ejerce violencia sobre una persona que se va, que fallece, por ejemplo, y se convierte en heredero, pero si se llega a comprobar que esa persona pues le provocó violencia o en su caso lo privó de la vida, pues sí se restringir, la ley lo pueden determinar. Pero imaginemos que no lo dice, ¿no? Que no lo dice. Entonces el juez ejerce su poder, ¿no? Toma la decisión de negarle el derecho de ser heredero a la persona que le privó de la vida al abuelo. Bueno, se basa en un principio que dice que es uno de los principios del derecho, que es que nadie puede beneficiarse de su propio delito. O sea, es un término general, en lo cual, pues, si nosotros lo vemos, pues, claro, entra dentro de lo que es justicia. Y bueno, esto demuestra que ese tipo de ejemplo tan sencillo que el poder de derecho busca pues la última instancia, ¿no? Que la justicia prevalezca sobre la literalidad de las normas. Puede haber una norma muy literal, ¿sí? Ya hay muchos asuntos. Por ejemplo, tienes una norma, ¿sí? A lo mejor tú dices, la norma no me está diciendo algo que afecte en ese momento, no nos está diciendo que sea injusta, pero es una norma que existe y está vigente. Ok, pero al momento que la aplicas en un caso concreto, en un caso especial, se va a generar a lo mejor una lesión. ¿No? Se va a generar alguna, digamos, se va a violentar hasta un derecho fundamental de la persona que se esté aplicando. Y ahí el juez es el que va a determinar, sabes que no lo apliques, porque pues, si lo aplicamos, le vamos a afectar este derecho. Y mejor hacemos esto, ¿sí? O sea, es importante tener en cuenta que se tiene que ver mucho los casos en concreto. No todo es igual. Las leyes tampoco pueden abarcar todos los supuestos, abarcan una descripción. Y estoy hablando de todas las áreas del derecho, no solo en una misma, no en una sola, no sé, en todas va a marcar sus ordenamientos, pero no enfoca todos los comportamientos. Eso es muy complicado y en verdad es donde empieza ahí la interpretación de la norma, muy importante. Bien, ahora vamos a ver lo que es la distinción entre lo que es el poder político, social y jurídico. Bien, para entender cómo se organiza nuestra convivencia, o sea, nuestra sociedad, es importante revisar estos tres motores, así le pusimos, tres motores que mueven a nuestra sociedad, que es el poder social, el poder político y el poder jurídico, aunque a menudo son usados como sinónimos, ¿no? Pero ¿qué creen? Tienen raíces distintas y son totalmente diferentes. Ahora, conocemos como idea base que la fuerza es simplemente obligar a alguien mediante la violencia, ¿no? Eso ya lo entendimos, ¿no? Pero el poder es una fuerza que se reconoce legítima, que se basa en valores, normas compartidas. Y bueno, sin esta legitimidad, el poder sería pues pura brutalidad, ¿no? Sería pura violencia, pero sin poder, ¿sí? Las leyes serían palabras vacías, sin capacidad de cumplirse, y no, así no es. Toda fuerza de cumplimiento que tenga que tener la norma está legitimado, está en un ordenamiento legal y tiene un porqué. ¿Por qué se tiene que hacer? ¿Ok? Bueno, pasemos a lo que es el poder social. Esta es la capacidad de influir en los demás a través de una cooperación, relaciones, uniones, pláticas, o sea, tratas tú de convencer a una esfera de la sociedad y bueno, dentro de una comunidad, ¿no? Esta no nace del gobierno, sino es una interacción diaria que tienen las personas. Es el poder que tiene las creencias, las costumbres y las organizaciones que formamos. Un ejemplo de ellos es el sindicato, ¿no? O las asociaciones civiles. Bien, los sindicatos, por ejemplo, lo conforman los trabajadores. Y algo que es bien interesante hoy en día, y a mí me ha tocado en muchas conferencias, es comentarlo de que tenemos una mala concepción de lo que es el sindicalismo en México. Lamentablemente todos los empresarios piensan es que me va a afectar, es que me va a afectar. Y con muchos empleados con los que yo estuve platicando me decían, no, es que maestro,
es que a mí un sindicato no me funciona. Le digo, ¿por qué no? O sea, yo le decía, bueno, a ver, dime, tú argumentame por qué no. Y me dice el empresario, es que me van a pedir sus derechos, me van a pedir muchas cosas y no voy a poder cumplir. Le digo, a ver, espérate, o sea, un momento, ¿sí? Si te va a pedir cumplir un derecho de un trabajador es porque lo tiene. Así de sencillo. Un trabajador tiene derechos y los puede pedir. La ley federal del trabajo es muy clara. Y bueno, y también empresario te aviso, te guste o no te guste, quieras o no quieras, se forma un sindicato. Así de sencillo. El único que tiene la potestad para hacer el sindicato es el trabajador. Sus limitantes, claro, obviamente. No puedes formar un sindicato si lo haces con violencia, por ejemplo. Eso no se puede hacer. Es más, te quitarían el sindicato inmediatamente. O que quieras sobornar, ¿no? O que quieras extorsionar al empresario. Tampoco eso no está permitido. O sea, tiene que cumplir con una legalidad la formación de un sindicato. Pero ¿qué crees, empresario? No, no es necesario que te avisen, no te van a ir a preguntar, sino simplemente se forma. Claro, como ya lo comenté, de forma legal. Entonces, la formación, pues obviamente los trabajadores se pueden organizar, las asociaciones civiles también. Y esas son, es un poder social. O sea, es un poder social porque es un poder de convocatoria, unen a las personas y bueno, y eso es infinidad de cosas, ¿no? En nuestro país está el derecho de la libertad de organizarte. Obviamente no para hacer un delito, lo tenemos claro. Si tú te puedes organizar para organizar un equipo de fútbol, organizar un grupo de abogados, un grupo de estudiantes, un grupo de esos, lo puedes hacer. ¿Sí? Pero siempre y cuando se realice de forma legal, organizada y obviamente que sea para un fin lícito, ¿sí? Sí, porque vas a organizar algo para que diga mentiras o para que ande inventando derechos, pues también no. Y eso no está permitido, no puedes tú inventar derechos. Los derechos ahí están, ¿sí? Pero es que merezco este derecho, sí, espérate, pero ¿dónde dice? Si es un derecho fundamental, eso pasa sin problema. Pero si vas a pedir algo súper mega específico, debes de conocer primero si tienes derecho a eso. Porque no puedes pedir un derecho que no esté en una norma. Así de sencillo, ¿sí? No, no es así, nada más porque tú digas, ¿sí? No, tiene que estar totalmente bien en un elemento legal. Bueno, y este poder también busca que el más fuerte no pase por encima de los débiles, eso es importante, permitiendo que todos disfrutemos de una libertad real en lugar de vivir en un caos, ¿no? Donde solo gane pues, el que más violento, el que tiene más dinero. Por eso por ejemplo, existen muchos ordenamientos legales a favor del trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque él está en plena desventaja conforme al empresario. Esa es una realidad, ¿sí? Y bueno, lo que comentábamos el Estado, lo de los sindicatos, porque por ejemplo ellos no son del Estado, el sindicato no pertenece al Estado, el Estado les da, ¿sí? El procedimiento y va a observar el procedimiento. Y por eso y probablemente se vaya a un juicio, donde el cual el Estado será un juez que determine si se formó bien el sindicato, si no se formó bien y todo esto. O también el juez va a determinar si tiene razón el sindicato, ¿no? Por ejemplo, en la creación de un contrato colectivo laboral, que esa es una de las eficiencias. En ese momento, cuando estaba yo con las empresas, yo les decía, a ver, tú me dices, empresario, que según pues te van a pedir derechos. Bueno, pues te comento primero, esos derechos ya los tienen. Y si no se los has dado, te los vas a tener que dar, porque la ley así lo dice. No es porque tú quieras o no quieras. La ley se tiene que cumplir, y más en los trabajadores. Pero ojo, ¿en qué te puede ayudar a ti como empresario? Me dice, no, ¿me puede ayudar un sindicato? Le digo, claro que sí. En un sindicato pueden ponerse de acuerdo los trabajadores para poder hacer, por ejemplo, actividades deportivas. Pueden hacer, por ejemplo, la creación de una guardería para los padres y madres que sean solteros, ¿no? Solteros con hijos, ¿no? Puedes ayudar a que el día de la entrada de los estudiantes se les otorgue a cada uno un cuaderno. ¿Y qué eso qué provoca? Porque hacen cuotas sindicales, forman un patrón económico y bueno, pues platican también con el patrón. Entonces el patrón puede hacer también acciones en el sindicato, para lo cual logres algo bien importante en un trabajador, que es la pertinencia en su centro laboral. El sentirse que él es de la empresa, que el trabajador que se sienta a gusto con su sueldo, con los resultados, con lo que le permite hacer la ley. O tú tienes a un trabajador así, vas a aumentar tu productividad un 100 o 200%. Y eso te lo puedo firmar. Entonces, si usted, todos luego los trabajadores, muchos empresarios me hicieron caso y muchos crecieron muchísimo, por cierto.
Yo tuve varios que tenían varias locaciones, por ejemplo, tres, cuatro locaciones. La próxima reunión que yo tuve con ellos ya tenían 10 locaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el trabajador se hizo importante dentro de la empresa. Y yo les dije, y no olviden pagar lo que le corresponde por ley. Y también enseñarles el procedimiento cuando un trabajador ya no quiere, pues hay que hacerlo bien. No es ya vete, te despido, no. O sea, no es así, tienes que llevar un procedimiento. Entonces, es muy importante esta parte de la sociedad, porque eso de ese efecto que existe entre patrón y trabajadores, pues bueno, se puede transformar también en una realidad social para la convivencia de la familia, ¿no? Hoy en día ya se van a tener menos horas de trabajo, ya se va a tener un aumento más salarial y bueno, se va a tratar de proteger más a la familia. Entonces, si tú proteges a la familia, esto es un efecto progresivo, un efecto que se va a ver en una mejor calidad de la sociedad y esto va a convertir en una mejor calidad como mexicanos. Entonces, bueno, pues ese poder social tiene influir en las decisiones del país también, y también protege los derechos del trabajador frente al empresario. Bueno, eso actúa con una fuerza colectiva y que la ley tolera y reconoce, ¿no? Entonces la ley establece esa forma de colectividad entre los trabajadores. Y bueno, vamos a hablar ahora de un poco de lo que es el poder político, el poder de poderes, ¿no? Como le llaman. Ese es el más alto en la sociedad y bueno, eso lo identifica porque es el Estado y la soberanía. Es la única que tiene la capacidad de tomar decisiones finales en un territorio sin que nadie esté por encima de ellas. O sea, por ejemplo, se va a construir un nuevo hospital, pues pueden llegar 100 ciudadanos y decir, no, no queremos hospital, pues sí, pues dirán los 100 ciudadanos, pero el hospital se va a construir. Es una decisión del gobierno, el gobierno decide y es una construcción de un hospital. Luego, a lo mejor los equipos contrarios o las personas que no estén de acuerdo y que no se construya, bueno, pues está bien, tienen el derecho a decir, bueno, se les dará el derecho de audiencia en el cual, a ver, ¿por qué no quieres? O sea, me vas a tener que argumentar por qué no. Y aún así escuchándote, pues vas a tener que decir un argumento súper mega importante para que el Estado no construya un hospital, imagínense, un hospital que va a salvar vidas. Entonces tendrá que meter un argumento, pero súper más importante que el derecho a la vida, para empezar. Entonces, ahí es muy importante que cómo se comporta el poder político. Ahora, Max Weber nos decía que, bueno, lo vuelvo a repetir, pues acuérdense, el monopolio es el uso legítimo de la fuerza física, ¿no? Esto significa que el poder político ya no es una atribución a un solo jefe, a una sola persona, no. Es una función pública, todos son servidores públicos y bueno, está encaminada a dar cohesión, unidad, grupo social, bajo un proyecto en común, el bienestar de la sociedad. Ese es el fin que busca y eso lo buscan todos los gobernantes de todos los estados de la República Mexicana, obviamente el poder ejecutivo que emana de la presidenta. Y bueno, todos toman la decisión final de qué es lo que se va a realizar para un mejor país. Ahora vamos con el poder jurídico. Bueno, ese derecho, pues, en la filosofía jurídica nos enseña que el poder tiene que ser justificado, ¿sí? Para que exista la obediencia sea un deber moral y no solo el miedo por el castigo, ¿no? Y aparte, pues, nosotros no somos personas, nos desarrollamos, no lo mismo que pensamos cuando estamos jóvenes que cuando ya estamos adultos, porque ya conocemos más normas, ¿no? Ya sabemos qué no hacer, ¿sí? El otro día nos llegó un asunto muy complicado porque hubo una fiesta, hubo una riña fuera de la casa de la fiesta, pues la riña fue en la calle. Llega la policía y detiene como a 10, ¿no? Entonces ya nos mandan llamar, fuimos al Ministerio Público y todos decían, oye, pero pues ellos no intervinieron, ellos no estaban viendo, pues sí, pero estaban ahí. Y en el delito hay una que se llama acción y otra cosa que se llama omisión. Entonces, había riña, sí, pero tú al ver, tuviste la oportunidad de que no siguiera la riña. Esto quiere decir detener a las personas para que no se golpeen, ¿sí? Entonces, al tener esa oportunidad, pues ahora tú te vas por riña, pero ahora te vas por omisión. Y espérense, yo en ese momento yo les comentaba que era peligrosísimo lo que acaban de hacer, porque imagínense si una de las personas fallece, pues todos se van detenidos, obviamente por homicidio en riña, y todos los que estaban viendo, ¿sí? Entonces es muy complicado esto, pero la juventud no lo ve así porque no conoce las normas. Ya un adulto sabe que cuando unas personas pueden entrar en riña, los tienen que separar, ¿sí? Y obviamente, pues ese es el problema, ¿no? Entonces, aquí en el poder jurídico es importante conocer
qué bueno que existen normas que se tienen que aplicar, y las tenemos que obedecer, no porque tengamos miedo, no. Pues es un deber moral, ¿sí? No cometer un delito, no cometer un fraude, ¿no? Bueno, y el poder jurídico, bueno, se transforma la fuerza bruta en una relación jurídica donde los gobernados dejan de mandar por capricho, los gobernados, gobernantes, perdón, los gobernantes no pueden mandar por capricho, tienen que mandar conforme a la ley. Y también se convierten en esclavos de la ley, también las instituciones públicas y las instituciones privadas, ¿no? En un estado de derecho, el poder no es alguien que se apropie, es alguien que lo tenga y yo me lo quedo con él, es mi poder, yo soy el Estado. No, el Estado también tiene que cumplir. Sino funciones son funciones y competencias claras y marcadas dentro de nuestro primer ordenamiento, que es la Constitución. ¿Ok? Bueno. Y bueno, un ejemplo práctico, imagínense que el Congreso, que es el poder político, aprueba una ley, pero que viola la libertad de expresión. Me manda una ley, ¿sabes qué? Pues sí, pero esta ley está violando un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Bueno, entonces, ¿qué pasa en ese poder político, en ese poder del legislativo, ¿no? Ah, pues lo que cree está el poder judicial. Oh, wow. Y este poder jurídico que tiene el poder judicial, pues él tiene la facultad de declarar esa invalidez, ¿sí? Aunque todos los políticos estén de acuerdo y que apoyen por mayoría y que el derecho debe de actuar y que los que no sé qué. Ok, está bien. Sí, 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 Congreso, tú puedes emitir las leyes que sean, porque la misma Constitución te lo permite, sí. Pero ojo, yo soy el Poder Judicial y si veo que tu nueva ley que creaste viola un derecho fundamental, yo estoy facultado para hacerla inválida, ¿sí? ¿Sabes qué? No va a tener valor tu ley. Entonces, esa es la importancia de la independencia, ¿no? Que tienen que tener los poderes para poder pues demostrar una democracia, la razón y la justicia que debe estar siempre por encima de lo que es la fuerza. Bien, ahora vamos a ver lo que es el poder como capacidad de influencia y de coerción en la sociedad. ¿Cómo ahí se influencia? Que ya hemos mencionado algo de esto durante la conferencia. Bueno, tenemos que entender que en la sociedad no solo convivimos, ¿no? Sino también influimos mutuamente porque el desarrollo de los comportamientos, ¿no? La filosofía del derecho distingue claramente lo que es la fuerza bruta y el poder legítimo, el cual ya lo revisamos, ¿sí? El poder es una fuerza institucional y reconocida por los valores y normas de una comunidad, esto es, que se encuentran en los ordenamientos legales, que es importante, y todo el derecho debe de tener esa parte de poder para poder hacer cumplimiento, un poder legítimo. El poder actúa como una capacidad de influencia organiza las libertades de todos, o sea, te hace cumplir leyes para que no afecte los derechos de las demás personas. Tú no puedes, por ejemplo, agarrar y tirar una casa que no es tuya, vas a decir, no es que esa casa que está de vecino no me gusta bien fea, pues yo la tiro. No, no puedes hacer eso porque no es tu casa, ¿sí? Habrá otras instancias para poder hacer alguna situación, pero no puedes tú por propia mano tomar esa decisión por hacer algún cambio de algo que no es tuyo, ¿no? Otro ejemplo que es muy típico en nuestra sociedad y que se da muy en común. Fíjense, los ciudadanos les da mucho por hacer actividades jurídicas y no contratan un abogado porque piensan que no lo necesitan, ¿no? Se sienten muy, pues, muy importantes, no le quiero pagar un abogado, ¿para qué? Pues, le voy a regalar mi dinero, voy a comprar una casa. Muy bien, llega el vendedor, el que dice ser dueño de la casa, dice, yo sí, yo soy el dueño. Ah, ok, muy bien, señor, vamos al banco, le entrega su dinero, hacen un contrato privado. Dice, no, no necesitamos abogado, ¿para qué? Ah, le entregan la casa. Y a los cuantos años, 5, 10 años, llega una persona, oiga, usted, pues, ¿por qué está aquí? Ah, no, es que yo compré mi casa hace 10 años. Muy bien. ¿Sabe qué? Está siendo citado a un juicio porque va a tener que devolver la casa. ¿Pero por qué? Si a mí me la vendió fulanito y tal. Pues sí, pero ¿qué crees? Él no es el dueño. El dueño es el que te está demandando y vas a perder tu dinero, vas a perder tu casa, vas a perder todo. ¿Y por qué? Porque no contrataron un abogado. Y eso es muy común, ¿eh? Más común de que lo que ustedes se pueden imaginar. Personas que venden casas que no son los dueños, ¿sí? Y es más, yo he ido a muchos, yo cobro, por ejemplo, para irme a presentarme ante una compraventa. Y bueno, pues ya casi el 70% de las veces que me han contratado para ir a revisar un contrato de compraventa de un inmueble, les digo, bueno, pues lo primerito, ¿no?
A ver, ¿esto es el vendedor? Sí, yo soy Juan Pérez, el vendedor. Muy bien, su escritura, por favor. Oiga, Lick, sí, ahorita se la traigo. Aquí está. Y veo, contrato de compra. No, eso es un contrato de compraventa. Quiero la escritura. No, pues ese es el documento que nada más tengo. Acabó la fiesta. No hay venta, ¿no? Entonces, así de sencillo, ¿no? Y esa es una. La otra es cuando me dicen, ya cuando me dicen, no, es que sí, Lick, pero ¿qué tendríamos que hacer? Le digo, no, pues vamos ante notario. Sacamos cita ante notario. Y la persona vendedora, pues nunca va. Nunca va porque sabe perfectamente que una o es un que se dedica a hacer fraudes o sabe perfectamente que no está su nombre. Y bueno, les doy el consejo. En un contrato de compraventa de un bien inmueble, esto quiere decir de una casa, se hace sí y solo sí ante notario, punto. No hay más. Es ante notario, se acabó. No hay para dónde irte, ¿sí? Y ese consejo se cobran todas las asesorías, ¿ok? Muy bien. Ahora, por ello el derecho funciona como un mecanismo de control social buscando la paz, ¿no? Busca un control entre la población. O sea, al final de cuentas, el tener ordenamientos legales que nos prohíban acciones o que derivado de una acción tenga una consecuencia, pues obviamente nosotros nos regimos en ese control, ¿sí? Y obviamente pues ya no va a haber violencia, pues hay un sistema de reglas, tenemos que aceptarlos, tenemos una moralidad, tenemos que cumplir. Y bueno, un ejemplo es una norma de tránsito, ¿no? Tienes una norma de tránsito y bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues como todos respetamos un semáforo, tú vas manejando tu carro y sabes que rojo te tienes que parar, porque si no te atropellas a la gente, ¿no? Y no lo haces por miedo, sino que ya tú sabes, no necesitas, imagínate, que un policía te golpee, que si hay alguien imagínate una persona en cada semáforo con un látigo, ¿no? En cada esquina y ve un auto pasarse el rojo, ahora sí que deténgase, bájese conductor y le damos unos latigazos porque se pasó el rojo. No, eso no existe y nunca va a existir, porque tampoco las leyes son así, las leyes no se van a generar una sanción lastimando a la persona. Hay un procedimiento que se tiene que hacer. Hay un juez que va a determinar si eres culpable o no y vas a tener tu sanción. ¿Sí? Es más, eso es lesiones, el que da los latigazos iría a la cárcel por provocar esas lesiones. Entonces, pero no existe esa modalidad. Existe de que nosotros ya sabemos desde nuestra concepción que si tú llegas a manejar, no debes de pasarte el alto, debes de portar tu cinturón de seguridad, no debes de estar utilizando el teléfono. Y mucha gente choca por eso, ¿eh? A mí van como tres asuntos que le digo a la persona, oye, chocaste, pues tú chocaste de frente, tienes casi todas las de perder, y bueno, pues nada más te digo, oye, venías con el celular, y todos, no, venía con el celular, le dije, haga lo posible, él se frenó, que no sé qué, y bueno, pues ya, yo no me quedo con esa verdad, yo me espero hasta que el Ministerio Público dijo, no, pues el Ministerio Público, pues si tiene los videos de una vez, pídelos y ahí se puede ver. Y efectivamente, sale en el video que la personita chocó porque venía con su celular, ¿no? Entonces digo, no, pues ya no hay nada que hacer y tienes que pagar. Punto, se acabó. No hay más que hacerle y me dice, no, que ese video no sirve. Le digo, no, di lo que tú quieras. Ahí aparece bien clarito cuando vas manejando con el celular en la mano y con la cabeza abajo. Con eso es suficiente, no hay más. Pero nosotros debemos de respetarla porque si no, pues hay consecuencias. Ahí hay consecuencias graves, ¿no? Porque por eso del celular que les platico, no pasará a lo mejor de los daños materiales o de alguna pequeña lesión de la otra persona. Pero ¿qué tal si la persona fallece o que la otra persona se lesione fuerte? Ahí la sanción va a ser mucho más alta y va a ser más complicado salir del asunto, ¿sí? Y solamente por estar leyendo su celular manejando, algo que no debe de estar, bueno, que no está permitido y que obviamente no se debe hacer. Y bueno, pues ese poder y va a influir en las personas en su decisión diaria, ¿no? Y no se necesita la violencia, como les comentaba, no es necesario que una persona esté con un látigo, ¿no? Por ejemplo. Bien. Bueno, pero el orden, para que funcione el poder también debe tener una capacidad de coerción, o sea, tiene una capacidad de que obliga a la persona a hacerlo. Significa que el derecho está respaldado, ¿sí? El derecho está respaldado por la posibilidad de aplicar una sanción. O un castigo en caso de que desobedezcas, ¿no? Por ejemplo, ya les dije, cometes un delito, pues hay una consecuencia, un proceso penal. No cumples con una pensión alimenticia, también hay una consecuencia, ¿no? Pérdida de la patria potestad, por ejemplo. O no cumples con un contrato, vas a tener que regresar el dinero.
Sí, a mí me encantan estos porque hay uno que se queda en el limbo, el asunto, y me dice la persona, no, Lick, es que necesito que me lo cheques porque pues sí, pues prometí vender la casa, me peleé con el comprador, ya no le devolví el dinero y me dice, oye, pero yo le preguntaba, oye, pero ¿cuánto te dio? Me dice, no, pues me dio adelanto 1,5 millones, pero ya no se los devolví, pues me demando, necesito que lo revises. Bien, yo le dije, te cobro tanto para empezar a tramitar y dice tanto, pues todavía lo estoy esperando, ¿no? Entonces ya luego me manda mensajes que si lo había checado. Yo le digo, no, pues claro que no voy a checar, no has pagado los honorarios, ¿no? Dice, no, que ayúdame, que no sé qué. Le digo, bueno, no, no te voy a ayudar porque pues, muy sencillamente tú tienes que serte responsable de pagar honorarios también, ¿sí? Ahora, no le devolviste 1 millón de pesos, o sea, en teoría los debes de tener, ¿no? Bueno, pues hasta hay personas así que ven ese tipo de oportunidades y no ven las consecuencias a futuro. Y espérense, eso es ahorita en el ambiente civil, porque de aquí se va a ir a un asunto penal que es fraude y eso ya te va a privar de la libertad. Consecuencias que no sabe la sociedad, pues no debe de hacerlo. Si en verdad hacen una promesa de contrato de compra-venta, primero la garantía notario, número uno, y número dos, cúmplala, ¿sí? Porque sí se va a unas posiciones muy graves. Y bueno, Max Weber también, el Estado moderno se caracteriza por el monopolio legítimo de la fuerza física dentro de un territorio que ya lo hemos repetido y bueno, lo vamos a seguir repitiendo toda la conferencia. Y bueno, la coerción también es importante, señalar, es la última ratio. Es el último recurso que tiene el poder para asegurar el cumplimiento de leyes. No son consejos, la ley no es un consejo, ¿sí? Son mandatos obligatorios. No, tú no puedes quitarle a otra persona algo que no es tuyo. No puedes cometer robo, por ejemplo, ¿sí? No puedes ir tú, meterte en una casa porque dijiste, como nadie vive, pues yo me meto. No es tuya, no es tu casa. No puedes hacer eso, ¿no? Es lo que permite que el derecho pase de ser de un ideal a ser una realidad efectiva en la vida social. Se debe de cumplir las reglas, siempre, siempre, siempre. Ok, bueno, tenemos un segundo ejemplo. Esto es una de las capacidades coercitivas de la imposición de la pena criminal por parte de un juez, ¿no? Si una persona comete un delito, obviamente esto no es una venganza privada del Estado, no es de que tú me caes mal, no, no, no. Se va a ir a un procedimiento penal totalmente en un reglamento, bueno, en una ley, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en el cual estableces todas las etapas, ¿sí? En un procedimiento penal tenemos audiencia inicial, tenemos etapa intermedia, tenemos audiencia de juicio oral, tenemos enjuiciamiento y tenemos ejecución de sentencia, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso, todo es un proceso, y si todo cumple con la ley, con el debido proceso, pues va a haber una sanción, y esa sanción es privativa de la libertad. 5 años de pena, ¿no? 10 años de pena, 15 o 40 cuando son delitos graves, nada más para comentarles así de comentario. En el Estado de México, el delito de homicidio calificado, la pena mínima son 40 años de prisión. Y a mí en lo personal, pues no es un delito grave, está bien. Lo que no estoy de acuerdo es que mencione, por ejemplo, una reparación del daño de 500,000 pesos, ¿no? Esa se me hace, no sé a quién se le haya ocurrido eso. No puedes tú mencionar una cantidad fija por una reparación del daño de un determinado delito. ¿Por qué? Porque las personas son diferentes. ¿Por qué? Porque son diferentes delitos. Y también algo bien importante, ¿no? Que eso se va a cuantificar no solamente por 5 sesiones de psicología o por 10 sesiones de no sé qué, no, sino es un evento que dura años, años para que una persona pueda recuperarse de este daño tan grave que es, sobre todo cuando pierdes a un ser querido y de esa forma, ¿no? De un delito, de un homicidio calificado, ¿sí? Ok, muy bien. Ahora, en este caso, la fuerza se pone al servicio de la justicia, ¿no? Que va a proteger los bienes de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, hoy un policía ve que una persona está golpeando a una persona de la tercera edad, ¿no? Y esta persona se sale corriendo, entonces el policía va detrás de él, lo va a privar de la libertad, ¿sí? Y todos, pero, híjole, sí, pero ¿cómo lo vas a pelear? Claro, lo vio el policía, eso se llama flagrancia y se llama lesiones y luego hay un agravante, le estabas pegando a una persona de la tercera edad. Vámonos al Ministerio Público. Y eso utilizó la fuerza para detenérselo y para llevárselo. Entonces, ahí es cuando la fuerza es para proteger. Si no hubiera hecho, pues el señor hubiera seguido golpeando al pobrecito persona de la tercera edad, ¿no? Entonces, así es cuando es coercitiva la fuerza, ¿sí? Y se convierte también en un deber.
un deber de obediencia para el infractor, diferenciándose así el mandato pues, por un simple, una X persona, ¿no? Que no debe ser así. Bueno, y su verdadera fuerza no reside solo en la capacidad de castigar, sino también en la legitimidad, ¿no? Entonces, el Estado tiene la facultad de hacer coercibles las normas, pero también es importante mencionar que son legítimas, que son válidas y que se encuentran de una esfera, en cada ordenamiento legal, en cada área del derecho existe, ¿no? Y en todas las áreas, no estamos hablando de civil, familiar, penal, todo. Bueno, y bueno, entendemos nosotros por Estado de Derecho? Ahora, bien. Pocas palabras, el Estado de Derecho significa que el gobierno de las leyes, ¿no? Es una contraposición del gobierno de los hombres, ¿no? Nada que ver. Porque el gobierno o todos los gobiernos deben tener sus propios ordenamientos legales que les faculte todas sus actividades, ¿no? Preservar una esfera de libertad y dignidad para cada ciudadano. ¿Sí? Esa es la finalidad del Estado de Derecho, ¿no? Evitando caprichos, evitando autoritarismo, ser arbitrario, dictar todo ese tipo de fenómenos, sino que debe de preservar una esfera de libertad y dignidad para cada ciudadano, para cada institución también, en todo el conjunto de derechos, ¿no? Vivimos en un Estado de Derecho, claro, debe existir pues características muy claras por un Estado de Derecho. El primero, principio de legalidad. Este exige que toda actuación estatal, todos los gobiernos se fundamenten en leyes previas, publicadas, claras, obviamente vigentes, que estén en ese momento. Y bueno, y revisar que cuando se apliquen, pues no se violen derechos fundamentales, porque en este caso si pasa eso no lo van a aplicar, ¿sí? Pero debe existir un principio de legalidad si queremos hablar de un Estado de Derecho. Ahora, tenemos también la división de poderes, ya lo hemos mencionado, tenemos que debe de existir esta división para el cuidado y preservar los derechos y libertades de las personas y de las instituciones, como no es el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, a todos obviamente independientes. Y bueno, que es un mecanismo donde el órgano controla a los demás para que nadie tenga un poder absoluto, ¿sí? Y también, pues bueno, uno de los más fundamentales para vivir en un Estado de Derecho es el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales, todos los derechos humanos que actúan, sea de cumplimiento sí y solo sí, y bueno, no se los puede saltar el Estado, tiene que protegerlos, tiene que ser progresista, tiene muchas características que ya también lo veremos en otra cápsula, en otro video, donde hablaremos exclusivamente de derechos humanos, ¿ok? Y bueno, asegurando valores de libertad, igualdad, seguridad jurídica, derechos humanos, infinidad de cuestiones que se deben de proteger, ¿no? Un ejemplo, vamos a ver, el Congreso, hagan de cuenta, el Congreso impulsa una nueva ley en la cual prohíbe las críticas al gobierno en redes sociales. Así dice la ley del Congreso, ¿no? Bueno, pues ahí, ¿qué pasa? Bueno, pues ahí si estamos en un Estado de Derecho, un tribunal o un juez independiente, pues tiene el poder de decir, declaro inconstitucional porque viola el derecho fundamental de la libertad de expresión. Entonces, Congreso dirá lo que quiera y los diputados, senadores, los que hayan implementado esa ley dirán, no, que cómo van a quitar al gobierno. No, 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 a ver, tú no puedes quitarle esa libertad al ciudadano. Si un ciudadano quiere criticar al gobierno, tiene esa libertad. Obviamente con respeto, ¿verdad? Y que sea lícito, ¿sí? Entonces, puedes hacerlo claro, porque si no tú lo prohíbes, vas a quitar la libertad de expresión. Entonces, hay que recordar que el derecho a la libertad de la expresión es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo va a impedir, la misma ley va a impedir que un poder diferente al poder legislativo, pues emita un raciocinio, emita una decisión al momento que se crea una ley, ¿sí? Es muy importante esto, la protección de los derechos individuales que se imponen sobre cualquier monumento momentánea de los políticos, demostrando que la Constitución es la norma suprema. La Constitución es la norma suprema acompañada de los tratados internacionales en derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano. No olviden, la Constitución está a la par de los tratados internacionales. No lo olviden eso. Ok, bueno, tenemos otro ejemplo, un alto funcionario, por ejemplo, un ministro, ¿no?
Así, decide expropiarse de una propiedad privada sin seguir procedimiento legal o sin pagar una indemnización justa. Dice, esto es mío, este terreno es mío. Así lo dice el funcionario, ¿no? Bueno, pues resulta que en un sistema de derecho, el ciudadano afectado pues, puede acudir a la justicia para que un juez anule ese acto y obligue al Estado a reparar el daño. Obviamente que los dos tribunales de justicia estatales y federales están para hacer cumplir la ley, ¿sí? Y nosotros como ciudadanos tenemos la oportunidad de presentarnos ante esos tribunales a exigir esa justicia, a lo que nos tiene nosotros como derecho, ¿sí? Y bueno, esto nos confirma que nadie, sea quien sea, puede estar por encima de la ley. Nadie, ni siquiera los más ricos del país, ni siquiera los políticos, nadie. La Constitución es muy clara, ¿sí? Todos somos iguales ante la ley. Bueno, en conclusión, el Estado de Derecho no es algo que se logre una vez y para siempre, ¿no? Sino es una conquista histórica que se defendió en base a la evolución de la sociedad. Ustedes como futuros abogados, su misión no es solo conocer los códigos. Esa no es su misión como abogados, sino entender el derecho que es un instrumento para racionalizar el poder y ponerlo al servicio de quién? De la justicia. Entonces el poder debe estar al servicio de la justicia. Nunca lo olviden, ¿sí? Ustedes van a tratar con reglamentos, van a analizar leyes, van a aplicar leyes. Y ya se los que he comentado en otras conferencias, ¿sí? Ustedes ya tienen una oportunidad más. El día que ustedes concluyen, que yo estoy totalmente convencido que lo van a realizar, que van a terminar siendo grandes abogadas y grandes abogados, si estudian mucho, pueden llegar a ser jueces. Eso se los permite ya el Estado mexicano. Antes eso ni soñando existía. Ni soñando era, ¿eh? Ni soñando. Y luego, para entrar al Poder Judicial de la Federación, en verdad era por otras vías. Tienen esa oportunidad hoy en día. ¿Y qué creen? Para ser juez, la edad no cuenta, ¿eh? Lo que cuenta es lo que sabes. Muy bien. Ok, ahora el poder con capacidad de influencia y coerción en la sociedad, ¿no? Vamos a ver cómo se coercibe con la sociedad. Bueno, en nuestra disciplina, los abogados distinguimos que el poder, ya distinguimos que el poder no es nada más la fuerza bruta ni la violencia, ¿no? Que es una fuerza legítima e institucional. Y la fuerza sin un marco jurídico que la guíe degenere pues, en brutalidad, ¿no? Pero el derecho sin un poder que se resalta, pues es vacío, ¿no? Puede carecerse de coercibilidad, cuestiones que ya analizamos anteriormente. El Estado moderno se caracteriza por poseer un monopolio de uso legítimo, ya lo vimos, y bueno, a esta capacidad de única decisión la llamamos soberanía, como ya lo comentamos. Bueno, para que este mando sea racional es importante y no caiga en el capricho, pues hay que tener que dejar de ser un atributo de una persona individual, sino que se convierte en un poder de derecho, ¿sí? El cual reside en una institución regida. ¿Y dónde está su pilar ordenamiento legal? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la principal ordenamiento legal. Y así, la Constitución pues se convierte en la herramienta que institucionaliza, o sea, faculta a las dependencias de ese poder transformado en la voluntad política en leyes obligatorias que busca realizar valores colectivos como los dos principales, que es la justicia y la seguridad. Es importante que la sepamos nosotros que de la Constitución, pues ella misma menciona, faculta al Poder Ejecutivo, faculta al Poder Judicial, faculta al Poder Legislativo, menciona, por ejemplo, tiene ya muy en claro la parte de la anticorrupción, de la supremacía de la Constitución, de cómo generar leyes. Ya también se encuentra lo que les comentaba, la elección de jueces por medio de voto popular, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ojo, y algo que también muy importante, ¿sí? Existe una figura que es un medio que nosotros que se conocen en nosotros como abogados, eso lo van a ver más adelante, se llama el juicio de amparo, ¿sí? Bueno, es un medio de impugnación extraordinario. Ok, bien. Pues una vez apréndenselo, o sea, ahora sí que tatúeselo si quieren ustedes, ¿sí? Contra reformas o contra la Constitución, el juicio de amparo es improcedente. Punto. ¿Sí? Hay mucho debate en esto al respecto, en que dicen, es que no, sí se puede meter en amparo contra algo de la Constitución, toda una reforma, sí se puede, pues háganlo. Yo me lo han dicho como 20 veces. Es que viola por eso.
hazlo. El juicio de amparo es improcedente. Punto. Se acabó. Nuestro mayor ordenamiento legal no está sujeto a un juicio de amparo. Pues eso lo tengan bien presente y nunca se les olvide, porque hay muchos que anuncian que sí metieron amparos y que los... Y no, espérate, los peores, porque hay mucha gente en los medios que son disque abogados, porque yo no les puedo poner ni siquiera el nombre de abogados, que dicen que ganaron amparos contra la Constitución. Es increíble eso, la verdad, pero bueno, cada quien habla en redes lo que quiere, ¿no? Bueno, ponemos un ejemplo, la diferencia entre la voluntad de un tirano y una sentencia judicial. Ya lo hemos mencionado varias veces, que bueno, si un gobernante va a castigar a un ciudadano, pues es una opinión, eso es la utilización de una opresión o fuerza voluntad, ¿no? Por el contrario, si un juez impone una sanción penal, pues va detrás de un proceso penal, detrás de un debido proceso, dentro de una ley, ¿sí? Está ejerciendo un poder legítimo. Y bueno, esto, pues esta fuerza del Estado, pues marca el servicio del proteger el orden social, trasfundando de que un acto de fuerza es una relación jurídica justificada ante la comunidad, ¿sí? Muchas personas, por ejemplo, piensan, me hablan, ¿no? Por ejemplo, abogado, abogado, se llevaron a mi primo, ok, bueno, pero ¿cómo se lo va? Pues estaba en la calle caminando, llegaron los de la ministerial y para arriba y vámonos, pues investigación se lo llevaron. Bueno, sí, pero había una investigación. No, él nunca hizo nada. Pues el más bueno de los buenos, ¿no? Ya llego, me mandan, investigo y no, pues está detenido por robo calificado. Otro estaba por delito de tentativa de homicidio calificado. O sea, ya llevaban un procedimiento, ya habían hecho algo, ¿sí? Y dicen, no, pero ¿por qué se lo llevaron? Le están violando sus derechos. No, pues hay una orden de aprehensión, que esa orden de aprehensión tiene requisitos, dos de ellos importantes: que exista un hecho que la ley señale como delito y que ese delito se encuentre dentro de los supuestos para la prisión preventiva oficiosa, y que una persona haya actuado, que probablemente sea actor o partícipe de esos hechos ilícitos. Con eso es más que suficiente para que te otorguen una orden de aprehensión y se va a ir a proceso. Así de sencillo, ¿no? Se espanta la familia y dice, no, que la llevaron. Pues sí, pero llevaron, pues, la persona está ahí en orden de aprehensión. Se acabó el tema. Ya hasta ahí he llegado en muchas ocasiones, porque ya cuando les digo los honorarios, pues es gente que no puede pagar esas cantidades y se tiene que ir con un abogado de oficio. Y bueno, pues ahora sí que ahí es. Y es otro tipo de situación, ¿sí? También tenemos un control constitucional, ¿no? Hay acciones, por ejemplo, procedimientos dentro de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay dos que se llaman acción de inconstitucional y declaratoria de inconstitucionalidad o declaratoria general de inconstitucionalidad. Bueno, esas dos acciones, esos dos procedimientos, nada más se hacen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es pues, el tribunal máximo de nuestro país. Y bueno, ahí sí hay una norma, por ejemplo, en la que se crea una norma y esa norma es en contra de la Constitución, se realiza una acción de inconstitucionalidad en la cual deja de funcionar esa norma porque no cumplió con lo de la Constitución, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí aplica para la persona que fungió como quejosa, para la persona que sí metió ese procedimiento, no para todos. Las sentencias de juicio de amparo, no en todos lados, pero tenemos el juicio de amparo, sus sentencias son para la persona que lo pidió, no tiene efectos generales. La que tiene efectos generales es la declaratoria general de inconstitucionalidad. Es así al momento que la resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se quita ese ordenamiento legal de todos, o sea, se quita ese artículo, por ejemplo, o todo un ordenamiento legal se quita, porque será inconstitucional. Y bueno, ya la persona o el Estado, o más bien el Estado que la haya creado, va a tener que crear otra, ¿sí? Es muy importante, eso lo van a ver mucho, ya son temas un poquito más avanzados de derecho, pero eso lo van a ver más adelante, pero sí, yo recomiendo muchísimo, por ejemplo, que lean la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para que puedan empezar a entender, por lo menos, que sepan qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuántos son, qué resuelve, cuántos son votos para que se acepte o se deseche, o qué pasa cuando no se ponen de acuerdo, qué es el siguiente paso, para que conozcan la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y cuando alguien que tenga tiempo, todas las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy buenas, por cierto, yo los recomiendo muchísimo, son públicas. Las puedes buscar en YouTube.
O sea, no es necesario que estés en vivo, pero cuando vayas para tu casa, un fin de semana, búscalo en Google, sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así le pones, y tiene por fechas. Ah, vamos a ver la del miércoles. Véanlas, vean y van a ver qué bonito es lo bonito. Ok, bueno, ahora, aunque el legislador tenga el poder político de crear normas, aunque tenga ese poder, el marco jurídico actúa como un límite, o sea, tienes un límite infranqueable que protege la dignidad de la persona humana contra la arbitrariedad. O sea, no nada más es crear leyes por crear, sino tiene que estar delimitado por siempre. Y bueno, tengo aquí una infografía que se me hizo muy interesante presentarles. Y viene el equilibrio entre poder, Estado y Derecho de una manera más simplificada. Tenemos fuerza bruta, poder legítimo, fuerza versus poder legítimo, el monopolio de la fuerza, la función del derecho, mecanismos de libertad y control, el control de constitucionalidad, la primacía de la ley, y bueno, mecanismos de límite y control, control de constitucionalidad y primacía de la ley. Dentro de lo que es nuestro sistema normativo tenemos lo que es un control concentrado. Esto es, el control concentrado es el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la declaratoria de inconstitucionalidad. Y tenemos lo que eso es el control constitucional, que obviamente se va dentro del control concentrado porque se protege. O sea, nada, ninguna ley puede estar por encima de la Constitución o en contra de la Constitución. Eso es siempre y siempre, ¿sí? Pero también tenemos lo que se llama un control concentrado. Bien, este control, perdón, el control convencional. El control convencional, este nos habla del cumplimiento de los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Siempre en el marco de los derechos humanos. En México está la Corte Interamericana de Derechos Humanos que debe de cumplir, ¿sí? Y aquí hay dos cosas bien importantes. Cuando México es parte dentro de un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, que la parte demandada fue el Estado mexicano, y hay una resolución por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese es vinculante. Esa decisión que haya tomado la Corte Interamericana la tienen que tomar todos los jueces en México, todos, ¿sí? Cuando México fue parte de ese proceso. Ahora, de cuando México no fue parte del proceso, pero fue una decisión, por ejemplo, no sé, un caso de Perú, de Chile, de un caso de Ecuador, en el cual la Corte Interamericana emitió una decisión, esa es nada más orientadora, ¿sí? Entonces eso ya lo delimitó, está en nuestra legislación y obviamente pues existe ese control de convencionalidad. Y está ese, bueno, pues que tiene que cumplir con lo de lo que son las leyes, esto también se conoce también el control difuso, ¿sí? Control difuso nos habla de lo mismo, que tiene que ser, vaya, el cumplimiento de de lo que es en materia constitucional, con materia de tratados internacionales, materia constitucional, materia de tratados internacionales, lo tienen que hacer todos los jueces a nivel nacional, sea el juez estatal o juez a ser federal. Y todos los casos el día que ustedes quieran hacer litigantes, yo les recomiendo muchísimo que en todos los casos ya ustedes manejen tratados internacionales en materia de derechos humanos. Aparte de lo que tenemos en la Constitución, nuestros tratados. O sea, por tomar como fundamento eso, ¿sí? Al tener esta situación, se está violentando lo señalado en la Convención Americana de Derechos Humanos o en tal tratado, ¿sí? Tenemos que tener todos los tratados bien ordenados, leerlos y leer también las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo donde México fue parte. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la conferencia. En verdad, muchísimas gracias por su atención. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez de la asignatura Filosofía del Derecho. Muchas gracias y hasta la próxima.